Arrancamos. Gracias, compañeras y compañeros de La Fuente, por acompañarnos en esta, la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaremos con una participación de la vicecoordinadora y posteriormente daremos cuenta de las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. La semana pasada el Ejecutivo Federal mandó su paquete económico y es muy preocupante. Es una ocurrencia más del gobierno del presidente López Obrador, absolutamente inalcanzable. El problema es que tiene consecuencias reales en la vida de la gente que hoy sufre los estragos de la incompetencia de este gobierno. Hoy en la contramañanera vamos a destacar 5 puntos del nuevo paquete económico como muestra de lo poco sensato de este proyecto. Primero, Hacienda proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Esto es una fantasía. No ha habido un solo periodo mayor al 1.1% y quieren el 3% durante este año. Claramente lo que están buscando es engañar con cifras irreales. El Banco de México estima que solo se alcanzará un crecimiento económico del 1.6%. Por su parte, JP Morgan e incluso Grupo Monex estiman que no será el crecimiento mayor al 1.5%, porque evidentemente este gobierno no sabe cómo crecer. 2. El gobierno de López Obrador estima que la inflación será de 3.2%. Yo solo quiero decirles que ojalá la hagan buena. En agosto de este año tuvimos una inflación de prácticamente 9% y ellos dicen que va a ser de 3%. Sin lugar a dudas es pues una de las tasas, el 9% más altas de los últimos 20 años. Todos los meses ha ido subiendo la inflación y el gobierno no hace nada para frenarla. La única solución sería un milagro, porque solita no va a disminuir. 3. Según el gobierno, la recaudación de impuestos será de 4.6 billones de pesos y el gasto total será de 8.3 billones. La realidad es que esta proyección es poco sensata, tomando en cuenta que los elefantes blancos cada día salen más caros y las deudas de Pemex se siguen acumulando por su terquedad de usar energías contaminantes y caras. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que supuestamente iba a costar 8,000 millones de dólares, hoy ya va en más del doble, 17,000 millones de dólares, y sigue sin refinar un solo barril de petróleo. Y la deuda financiera de Pemex al 30 de junio de este año ya sumaba 2.16 billones de pesos. Es una irresponsabilidad. ¿Cuántos tratamientos médicos, cuántas carreteras, cuántos apoyos al campo podrían haberse financiado con ese dinero? 4. Según Hacienda, Pemex producirá 1.87 millones de barriles de crudo diarios, con un precio estimado de $68.70 por barril. Es más, aseguran que Pemex generará ingresos por 826,000 millones de pesos y 487,000 millones de pesos por transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero a sus cálculos les faltan datos. De enero a junio de este año, diariamente producían 1.6 millones de barriles, por lo que producir 200,000 barriles más es poco realista. Además, deben restarle los gastos que conlleva el incremento de accidentes graves, porque lamentablemente durante este primer semestre se incrementaron un 30% la frecuencia de estos accidentes graves. Es decir, Pemex está ahogado, no tiene dinero ni para el mantenimiento o claramente tienen una incompetencia en el manejo, en el uso de Pemex. O a lo mejor las dos cosas, son incompetentes y además no tienen recursos. Finalmente, el número 5 es que contemplan aumentar solo un 4% para el sector salud y un 12% para la protección social. De no recaudarse lo necesario, quienes van a ser afectados son los beneficiarios de estos sectores. Si no hay dinero, ¿cómo se va a gastar? Es una irresponsabilidad, sobre todo con quienes más lo necesitan. En cuanto a la ley de ingresos, daremos aquí, en el Senado de la República, el debate.
para que el proyecto se ajuste a la realidad y no sufra la economía mexicana. Hay que recordar que a más tardar del 15 de noviembre, la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos y a más tardar el 20 de octubre la ley de ingresos se tendrá que discutir para que en este Senado de la República la podamos emitir. Ojalá que la Cámara Baja no aplique otra vez esa aplanadora y estén abiertos a escuchar las verdaderas prioridades de la gente. Sin lugar a dudas, el dinero del país es dinero de los mexicanos, no es la caja chica del presidente. En otro tema, la semana pasada vimos la consolidación de la militarización del país y hoy el gobierno sale con otra ocurrencia: llevar a cabo una consulta popular sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas de forma permanente en las tareas de seguridad pública hasta el 2028. En Palacio Nacional quieren engañar al pueblo de México. El presidente sabe que el artículo 35 de nuestra Constitución establece con claridad, y abro comillas, no podrán ser objeto de consulta popular la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes. En este Senado no aceptaron parlamentos abiertos, no aceptaron escuchar a las organizaciones, no aceptaron escuchar a los especialistas, no aceptaron escuchar al pueblo de México. Así es que la frase de hoy claramente es un mero engaño nuevamente del gobierno federal. Por último, qué bueno que el presidente quiere la paz en Ucrania. Ojalá y también le preocupara la paz en nuestro país. 127,000 asesinatos y 36,000 personas desaparecidas en su gobierno demuestran que México no está en paz. Ocúpese, señor López Obrador, de la paz en nuestro país y ya, por favor, deje de mentir. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta, nos manda muchas preguntas, voy a tratar de comprimirlas. La primera, ¿cómo califica los insultos de López Obrador al decir que quienes votaron en contra de la reforma de la Guardia son falsos, hipócratas y politiqueros? ¿No amerita una denuncia penal López Obrador por atropellar la Constitución de la manera como lo hizo con la reforma a la Guardia Nacional? ¿Y cuándo iniciarán las acciones legales en contra de la reforma a la Guardia Nacional? Bueno, primero el tema de los insultos y esta forma tan, diría yo, tan lastimosa de referirse siempre el presidente de la República a aquellos quienes no están de acuerdo con él, ¿no? Y pueden ser lo mismo ciudadanos, que organizaciones no gubernamentales, que ministros de la Corte, que senadores de la República. El presidente de la República le gusta agredir y le gusta violentar a la gente que pues, simple y sencillamente le para los tacos y le dice que está en un error. Es una forma lastimosa como se refirió estos últimos días a los legisladores, pero bueno, él sabe claramente que cada vez sus votaciones son más cerradas y que cada vez, incluso en el propio Senado de la República, podemos tener argumentaciones mucho más fuertes y más sólidas que acompañan nuestra posición y nuestra visión ante estas irresponsabilidades que está tomando. Así es que digamos, sus insultos simple y sencillamente demuestran cómo está pésimamente reconociendo la pluralidad de nuestro país, y por lo que hace a cuándo vamos a accionar. Nosotros en el Senado de la República presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Se acaba ya de publicar la reforma y tenemos, como se los había comentado antes, 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad y lo haremos. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿respalda la propuesta del gobernador Mauricio Curi, quien dice que el PAN no debe ir en coalición con el PRI y menos con personas como Alejandro Moreno? Bueno, ustedes saben, lo he dicho públicamente, yo soy aliancista. Yo creo que necesitamos hacer una gran alianza, todos los partidos políticos, la sociedad civil organizada, las ONGs, los colegios, todos los mexicanos que estamos hasta el gorro y que estamos cansados de este pésimo gobierno, este gobierno que es un gobierno que genera pobreza, que genera muerte, que genera desaparecidos. Evidentemente yo soy aliancista y yo espero que podamos generar una gran alianza ciudadana para poder detener la destrucción de este gobierno populista.
Para finalizar, de Gerardo Segura le pregunta, ¿la postura de Alejandro Moreno con relación a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no representa una traición para la coalición con el PAN y PRD? Y si le parece, perdón, hasta ahí. Bueno, es evidente que hay una diferencia amplísima entre lo que el diputado ha dicho o acompañado, además de la diputada federal que ha presentado la iniciativa, y lo que nosotros decimos. Porque, a ver, en estricto sentido, nosotros hemos dicho, pues, que hay una lógica digamos, de acción, de trabajo para las Fuerzas Armadas. Es evidente que nosotros estamos de acuerdo con lo que han dicho los organismos protectores de derechos humanos. Cuando un militar está en las calles para proteger, tiene que ser de manera extraordinaria, tiene que ser de manera complementaria, regulada, fiscalizada, subordinada. Eso dicen los organismos protectores de derechos humanos y nosotros estamos de acuerdo. El problema es que López Obrador no quiere que los militares estén de manera extraordinaria en las casas, en las calles, en las colonias de los mexicanos. Pareciera que López Obrador quiere que se queden ahí para siempre. Bueno, seguramente él también se quiere quedar para siempre, pero eso no va a suceder. Gracias, senadora. Le pregunta Israel Aldave, si mañana en comisiones en San Lázaro se aprueba la propuesta del PRI para que las Fuerzas Armadas continúen hasta 2028 en las calles del país, ¿el PAN debe romper inmediatamente la coalición Va por México? Yo lo he dicho, yo espero que podamos generar canales de entendimiento. Que México no tenga una gran coalición significa que estos irresponsables del gobierno se van a quedar más tiempo y eso no lo merece nadie. Es evidente que son pésimos en el gobierno. Las cifras son claras. En economía vamos mal, en salud vamos mal, en seguridad vamos pésimo. Así es que yo espero que haya una gran coalición y esa coalición pues sea el instrumento que los mexicanos tengamos para poder detener a este gobierno irresponsable. Yo siento que López Obrador se frota las manos todos los días pensando que esa coalición se va a romper, pero aquí estamos, nosotros en el PAN lo hemos dicho fuerte y claro, necesitamos hacer un partido congruente, un partido de oposición, lo hemos sido en todas las votaciones, lo hemos sido en los debates, esperemos pues que esta gran coalición se dé con la mayor cantidad de partidos políticos, pero sobre todo con la mayor cantidad de mexicanos, todos aquellos que quieren un mejor gobierno y que saben que sí hay de otro. Muchas gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, Andrés Manuel da su respaldo hoy a la propuesta del PRI de prorrogar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles. Incluso propone evaluaciones periódicas sobre su actuación y justifica que la medida es válida porque en el gobierno de Calderón, sin consultarle al Congreso ni tomar en cuenta la Constitución, se declaró la guerra al narcotráfico. Si puede dar una opinión al respecto, por favor. Bueno, evidentemente nosotros lo hemos dicho. No estamos de acuerdo con que México se militarice, no estamos de acuerdo con que la vida de los mexicanos se militarice, no estamos de acuerdo con que los hogares de los mexicanos se militaricen. Es evidente que lo que México requiere es seguridad, lo que México requiere son policías entrenados y capacitados para proteger a los mexicanos. Así es que seguiremos pugnando porque esta etapa en la que los militares estén cerca de los mexicanos, cerca de sus hogares, cerca de las escuelas, solamente sea temporal, porque así lo dicen los organismos protectores de derechos humanos y porque claramente hemos comprobado a lo largo de la historia que lo que se requieren son policías capacitados. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted y a los compañeras y compañeros de la Fuente habernos acompañado y les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.